Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a otra sesión de A Darle Átomos. Hoy domingo 26 de abril me encuentro ya con el profesor Javier Garay. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Si bien no soy profesor de historia, pero sí me gusta bastante la historia de Magallanes y sobre todo las historias que hay detrás de la historia tradicional. Oiga, profe, le hago una consulta. ¿Le gustan los barcos? Me encanta. Yo creo que en otra vida fui, no es que fui foca, pero en otra vida fui marino seguramente. Sí, me gusta el mar, pero me ocurre una cosa muy curiosa. Por un lado, me encanta el mar, pero por otro lado le tengo mucho respeto. Me da como cosas que es lo que hay más allá del fondo marino. Creo que conocemos más a la luna o del espacio de lo que conocemos del estrecho. Exactamente. Le preguntaba porque justamente el programa de hoy día tiene que ver con un barco. O sea, más en específico, una corbeta. ¿Ya? El 26 de abril se conmemora, bueno, un año más de la explosión y hundimiento de la corbeta inglesa HMS Dotterel, ¿ya? Que hasta el día de hoy descansa en las aguas de Magallanes. De hecho, sí, esto ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en circunstancias que están poco claras, pero fue una de nuestras mayores tragedias marítimas que se dio, digámoslo así, eh, a la vista y paciencia del poblado de Punta Arenas, porque todavía era una ciudad incipiente. Y en tal sentido, para que conozcamos un poco más de ello, vamos a hablar con un profe de historia, que él tiene la característica de también trabaja en el Museo Regional de Magallanes, que es don Dusan Martinovich, quien nos va a contar un poco más de lo que ocurrió en ese tiempo y cuál era el contexto que le daba a esta historia un sazón tan especial. Antes de irnos al audio, obviamente agradecer a Dusan por este registro de voz que nos hizo llegar. Y les recordamos también nuestras redes sociales donde puedes seguirnos. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, por supuesto, Spotify, como Noveles Australes o @ONG-Noveles Australes. Así que ahora vamos a escuchar el audio. En la primavera del año 1881 se da uno de los hechos más recordados en la navegación y la marinería del Estrecho de Magallanes en relación a una tragedia que tiene que ver con la explosión de la HMS Dotterel, que explotó en el Estrecho de Magallanes finalizando el mes de abril del año 1881. Precisamente en estos años, finalizando el siglo XIX, es una época de cambio en tecnología. Recordemos, a modo de ejemplo, 1879, 2 o 3 años antes, el combate naval de Iquique, ¿cierto? Una corbeta de madera, ¿cierto? Y un barco de hierro, ¿cierto? Con motor potente y la verdad cuyo desplazamiento casi exclusivamente a través del motor y no a través de la propulsión del viento. Chile precisamente está en guerra en 1881, cuando explota en la bahía de Punta Arenas la Dotterel, en guerra con Perú. Por eso en el estrecho la verdad que hay poca embarcación. La cañonera Magallanes, transporte adaptado y varias otras embarcaciones que son muy regulares su presencia en el estrecho, ahora ya han desaparecido de estas aguas. Están en el norte, están en esfuerzos bélicos y el estrecho de Magallanes está sorprendentemente con poca actividad en ese abril. Este barco inglés viene navegando desde enero de 1881 y va en dirección desde el Atlántico hacia el Pacífico. Viene a reemplazar a otra embarcación en un relevo que es muy común, que embarcaciones de guerra británica muy potentes, muy poderosas en el Océano Pacífico resguarden los intereses británicos. Y en esa condición viene la Dotterel y la verdad que luego de un muy largo viaje arriban al puerto de Punta Arenas. Era muy común también que la ciudad se revolucionara con estos arribos. La comunidad inglesa en particular, ¿cierto? Preparaba ceremonias, desfiles, picnic también para los oficiales, también habían partidas de caza, salían a los cerros de Punta Arenas a cazar bandurria, a cazar codornices y la verdad que la tripulación, el marinero común y silvestre, ¿cierto? Disfrutaba de la ciudad de Punta Arenas, de sus calles, avenidas y también, por qué no decirlo, de la vida, de la profunda vida nocturna y bohemia de ese Punta Arenas de 1881. Cuando viene inicialmente el barco se establece justo al frente de Avenida Colón, ¿ya? Donde antiguamente había un
un muelle de carbón, para luego trasladarse un poco más al sur, cerca del muelle verde, el muelle antiguo muelle de pasajeros, donde la tripulación, la gran mayoría descansaba en la mañana de aquel día 26 de abril, y la verdad que esta embarcación enorme de 1132 toneladas tiene un fin abrupto y repentino. En el puerto solo está el portón Yungay, que es de la Armada de Chile, y un par de goletas pequeñas. La Allen Gardiner, la recordada goleta de reverendo Thomas Bridge, ¿cierto? Y de la misión protestante de Tierra del Fuego. Y también la San José, una goleta bien muy pequeña, lobera, de José Nogueira, también estaba ese día en el puerto. Como era común en esa época, la comunidad se acercaba a los barcos, y también la autoridad marítima, el capitán Jungensen de la Capitanía de Puerto, con el vicecónsul Henry Reinhardt y el doctor Thomas Fenton. Era común que el doctor del pueblo se acercara a estos barcos que llegaran y preguntaba si había algún enfermo, si había alguien con algún síntoma extraño para generar o no cuarentenas u otro tipo de resguardo en materia de salud. Y efectivamente, a las 10 de la mañana, con 5 minutos, la ciudad de Punta Arenas se vio estremecida por una enorme explosión que hizo volar esta cañonera gigante nueva. Se había recién construido el año 1880, el año anterior era una fragata completamente nueva, y la verdad que voló por los aires repentinamente y con una cantidad de muertos impresionante. 143 marineros ingleses muertos, solo 12 sobrevivieron a esta explosión. La gran mayoría oficiales, entre ellos el mismísimo capitán de la cañonera, el capitán Richard Evans, que la anécdota y la historia cuenta que estaba dándose un baño de tina, y el momento de la explosión en estas tinas metálicas le sirvió un poco de protección, y voló desnudo por los aires, y solamente con el pelo chamuscado Alan Gardiner lo rescató a él y a 3 oficiales más. Y el resto, toda la comunidad que se acercaba y que pudiera ayudar de alguna manera a rescatar a los sobrevivientes, o también a rescatar los cuerpos para darle posteriormente una cristiana sepultura. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, a los pocos días, con toda la solemnidad del caso. Y fueron enterrados en el antiguo cementerio de Punta Arenas, en el segundo cementerio de Punta Arenas, ubicado en lo que hoy se conoce como la Plaza Lautaro. Y efectivamente, estos marineros desafortunados tendría que pasar 40 años para que tuvieran un descanso definitivo. En el año 1936 pasará por el estrecho el crucero Ajax, y con toda la solemnidad del caso, por tan importante número de fallecidos, trasladarán los restos de los fallecidos en la Dotel al cementerio municipal de Punta Arenas. Se trató de buscar para dar una respuesta a las causas de esta explosión, y en realidad la gran mayoría de los investigadores planteó de que tiene que haber sido una explosión en la Santa Bárbara, donde guardan la pólvora y las municiones. Y efectivamente tiene que haberse dado por una pintura, por unos elementos inflamables que generaron esta explosión casi espontánea, que causó tan importante número de muertos. En el año 1981, un conocido de la ciudad, don Francisco Ayarza, encuentra restos de la Doter en el muelle de Punta Arenas, en el antiguo muelle, y también un resto importante de él, 24 metros cuadrados de la Doter, son llevados al costado del Instituto de la Patagonia. Y bueno, esos restos también fueron, lamentablemente, se desaparecieron, fueron saqueados por la comunidad, porque quedaron al lado del instituto mientras se generaban los permisos para el ingreso, y botaron un cerco para hacer ingreso de los restos de la Doter, que bueno, se perdieron, pero la gran mayoría de ellos estaba aún en el fondo del mar, en la bahía de Punta Arenas. Uno de los hechos más trágicos en la navegación sobre el estrecho de Magallanes, 1881, hundimiento de la cañonera HMS Dotrel. Estamos de vuelta en A Darle Átomos. Fantástico el audio que nos hizo llegar Dusan, así que reiteramos las gracias, el agradecimiento por parte de Nobles Australes
por ese granito de arena que contribuye una vez más a rescatar justamente historias que componen, valga la redundancia, la historia de los magallánicos. Profe, ¿qué le pareció el audio? No, muy interesante. Obviamente, Dusan lo cuenta de una forma muy apasionada y muy entretenida. Lo que ocurría también en el estrecho, y no olvidar que nosotros, durante la época que bien lo menciona Dusan, el estrecho y el mar magallánico era el lugar de experimento para estos nuevos tipos de navegación. Me refiero tanto a vela como a vapor. Tengo entendido que dentro de sus 1001 viajes que usted ha hecho alrededor del mundo, usted estuvo en Inglaterra. Sí, a raíz de un proyecto pudimos llegar a Inglaterra y gracias también al apoyo del gobierno regional de aquella época, que financió nuestra pasantía. Estuvimos en Londres. Ya. Y en Londres yo tenía dos intereses de conocer. O sea, muchos más. Tuvimos un buen tiempo, tuvimos casi un mes en la capital británica, así que la conocimos bastante bien. Perdón, ¿tomaron tecito de Real Té? Sí, fuimos a la casa del té. De hecho, los ingleses tienen una casa del té, que esa casa del té a todo esto es como para otra historia, pero sí. Tú encuentras té de todas partes y tiene como 5 o 6 pisos. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de, que lo vi a una distancia porque reconozco que nos pasamos de calle y no nos pudimos devolver, fue al barco del amigo Drake, la Sierva Dorada, sí. Y lo otro estuvimos en Greenwich. A eso quería llegar. Tú dirás que tiene que ver Greenwich. Bueno, aparte de Greenwich, que es donde está el meridiano y todo lo demás, ahí está, digamos, una de las principales bases de la Armada Británica. Ahí está como su escuela naval, una de sus escuelas naval. Y ahí se encuentra una placa en mármol que recuerda justamente la tragedia. Dice a los oficiales que la explosión de la corbeta Dotterel, Royal Naval College, Greenwich. Ahí hay una placa que recuerda los muertos de esta tragedia. Y hay una frase que a mí me llama bastante la atención, que creo que esa placa también se hizo parte en el cementerio de acá, que dice: el mar los entregó a la muerte a los que estaban en él. Entonces, de alguna forma, hace esta relación del mar con la muerte. Y es un hecho que como comentábamos en un par de ocasiones, las historias, no es importante porque se llamaba Bernardo Higgins, Arturo Prat, Juan Bosco o lo que sea. Lo importante es qué es lo que hay detrás de esto. Probablemente muchos de nosotros no sabemos la historia que están detrás de esos barcos que están donde era antiguamente el Muelle Asmar. Hoy día nadie le dice el Muelle Asmar, todo el mundo habla del centro cultural. Entonces nos vamos olvidando de la historia, y Punta Arenas tiene particularidades. Yo lo comentaba en otro momento. El magallánico tiene sus características, en algunas cosas hemos sido pioneros, en otras cosas de repente somos medio dejados, pero cuando despertamos con fuerza. Si no, pregúntale a los distintos gobiernos. Yo creo que todo magallánico, más allá de bandera más, bandera menos, tiene una identidad, y esa identidad sería importante que también se refleje en este no es accidente geográfico, sino que es el estrecho, el cual nos baña todos los días, nos ha dado riqueza, nos ha dado de comer, nos ha dado tragedias como esta, la de la Dotterel, pero también nos regala historias de sacrificio, historias de heroísmo, como por ejemplo lo que fue el tan poco conocido y que yo creo que ahora le hacen justicia con un monumento, porque este no es un héroe de espada ni de cañones, es un héroe de las personas que hace bien su trabajo, y me refiero de Luis Pardo Villalón, que en otro programa me gustaría hablar sobre él, porque Luis Pardo hace lo que tiene que hacer, que es, como le dice a su papá en una carta que le deja escrito: si yo no vuelvo es porque habré dado lo mejor de mí para haber hecho bien mi deber, que también caminó por las calles de Punta Arenas. Da para un programa entero si nos alcanza el super calendario, además que nos da. Pero para ir terminando y cerrando el programa de hoy día, 2 preguntas. ¿Le gustaría tener un barco?
Por supuesto, sí me gustaría tener un barco. Hay algunas personas que viven en los barcos. ¿Les gustaría vivir en un barco? En algún momento me gustaría salir a navegar en ese barco, pero con una tripulación dijera que también le gusta el tema, no como nuestros navegantes iniciales, que muchos eran obligados, ¿ah? Claro. Otros eran casi presidiarios y todo un tema, porque eso es algo que se nos olvida, ¿ah? Nuestros primeros, de alguna, haciendo el paréntesis, conquistadores, eran presidiarios, asesinos, delincuentes, Lo que botó la ola. y que cuando vinieron a América, vinieron a, como dice la palabra, a hacerse la América. Así pues, Así profe, que sí me gustaría tener un barco y el nombre del barco lo vamos a dejar reservado para no, sí, tener, sí, para no tener represalias. exactamente. Bueno, este fue el programa del día de hoy, domingo 26 de abril. Estamos conmemorando la explosión y el hundimiento de la corbeta, la cañonera HMS Dotterel. Reiteramos las redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y en Spotify como Noveles Australes, ¿ya? @ONG-Noveles Australes. Yo por mi parte me despido. Muchas gracias también al profe acá que estuvimos mintiendo todo este rato, y muchas gracias también a Dusan Martinovich que nos colaboró con este genial audio. También al Museo Regional, que siempre está dispuesto a apoyar a este tipo de iniciativas, como esta de querer no solamente llevar la historia, sino que llevar adelante las locuras de una organización pequeña como la nuestra, como Noveles Australes. Bueno, nos empezamos a despedir y nos encontramos en otra sesión de A Darle Átomos, el podcast de la ONG Noveles Australes. Nos vemos.